hablado seguramente en forma especial. Eh, la verdad que muchos de nosotros nos identificamos con las tres familias, con una, con dos, y que realmente podamos seguir profundizando luego de esta reunión, seguir profundizando con nuestra esposa, ¿no? Juntos como matrimonio y poder profundizar, ¿no? Que esto no solamente quede en un escuchar, sino que realmente podamos tomar apuntes y qué cosas debemos descartar, qué cosas debemos sumar, ¿no? Y que creo que ha sido muy de bendición para cada uno de nosotros. Me gustaría, bueno, seguramente hay muchos que están allí conectados en Europa, no te queremos prolongar tu horario, sabemos que mañana No, tenés no, mucho. tranquilo, yo por mí estoy bien. Ya los hermanos de España que tengan que descansar o algo, pero yo estoy bien. Y además este hermano que está aquí en casa predica mañana, así que mañana estoy en la iglesia, pero no tengo que predicar. Así que bueno, tengo unos minutos más para estar con vosotros. Bueno, me gustaría por ahí, si aquellos que están allí en Europa, hay uno que estaba en Londres, me habías dicho, que bueno, si se tienen que ir, que Dios les bendiga, y si no, que bueno, que puedan quedarse y que puedan preguntar también. Yo me gustaría por ahí continuar un poquito acerca de seguir el lazo de familia, me gustaría que muchos podamos participar en preguntar, en pedir un consejo o temas, pero lo que me llama la atención de que muchas iglesias no quieren tocar ciertos temas del matrimonio. ¿Es así? ¿Que es un mito a nivel Europa? ¿Cómo se trata esto, Moisés? Sí, aquí en Europa, hermano, yo veo que en muchas congregaciones se está desplazando a veces la centralidad de la escritura y sobre todo a veces hay iglesias que no abordan todo el consejo de Dios, ¿no? Yo he escuchado muchos matrimonios, veo aquí incluso algunos matrimonios de nuestra iglesia que me han dicho, hermano, llevo 20 años en el Señor y nunca he escuchado estas cosas, ¿no? Entonces sí que creo que hay algunos temas que a veces son tabú, a veces creemos que, como he dicho, ¿no? Hay algunos temas ahí en la Biblia que impactan mucho a la sociedad en el siglo XXI. Entonces, o las dejamos a un lado o creemos que eso era para otra época, pero yo pienso que tenemos que escuchar todo el consejo de Dios. Por eso a mí personalmente me gusta predicar de manera expositiva y me gusta predicar desde el principio hasta el final de un libro, porque así es como creo que podemos ver todo el consejo de Dios para los diferentes temas, ¿no? Así que no saltamos algunos temas, no hablamos solamente de temas en los que me siento cómodo, sino que podemos ver todo lo que el Señor dice a la luz de la Biblia, el rol del hombre, la sujeción de la mujer, cómo los hijos tienen que obedecer y respetar a sus padres, cómo hay que disciplinar a los hijos. Aquí en nuestra iglesia hemos hablado de pornografía, hemos hablado de noviazgo, hemos hablado del ministerio de la mujer, y creo que eso es importante, que nuestras iglesias sean iglesias bíblicas y que nosotros también en nuestro hogar nos comprometamos a estudiar de manera expositiva la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, para poder entender qué es lo que Dios dice en cada área, ¿no? Porque Dios nos ha dejado su palabra para que no estemos dando bandazos, para que no estemos perdidos en medio de esta sociedad. Bien, me gustaría que por ahí cada uno, ya sea que le quiera hacer una pregunta a Moisés, para no hacerla todo yo, me gustaría que le puedan preguntar, que puedan activar el micrófono o si escriben por chat, yo se los leo. ¿Sí? Así que me gustaría, si alguien quiere tocar algún tema o profundizar algo, que lo pueda hacer. Están un poco tímidos todos, me parece. Nadie quiere activar el micrófono, romper el hielo, ¿sí? Bueno, muchos están agradeciendo, ¿no? Que fue muy práctico, muy sencillo, y los consejos de Dios y su palabra, nos está diciendo Marta y Juanjo. ¿Pero hay alguien que le quiera consultar algo? ¿Eh? Ahí, Ahí está, nosotros, ¿cómo les bien. va? Buenas noches a Buenas todos. noches.
Te queríamos preguntar más que nada, Moisés, nosotros tenemos 3 hijos con edades bastante variadas. Tenemos un adolescente de 14, una niña de 8 y un niño de 7. A la niña de 8 y al niño de 7, nosotros los corregimos con vara, bíblicamente, pero bueno, ya por una cuestión de edad, al más grande, obviamente ya nos han aconsejado no hacerlo con vara, por las consecuencias que eso puede tener, pero a veces nos damos cuenta que a través de algún castigo que nosotros le podemos imponer, es como que no vemos que él quiera cambiar su actitud. Entendemos que es una edad difícil, pero a veces nos cuesta darnos cuenta que él verdaderamente haya tenido un cambio. Es como que a veces el castigo hace que aún se endurezca más el corazón. Y queríamos saber qué es lo que puede llegar a enseñarnos o qué dice la palabra a través de esto. Sí. Bueno, muchas gracias por vuestra pregunta y también por abrir ahí vuestro corazón y contarnos también cómo estáis llevando esto con vuestros hijos. Bueno, aprovecho unos minutos simplemente, permitidme unos minutos porque sé que esa parte quizá no conozco las familias, cómo lo estáis haciendo. Resumo muy rápidamente cómo solemos hacer nosotros esta práctica, esta dinámica de la vara. Bueno, nosotros tenemos una cuchara, la cuchara de madera que hay en la cocina. Y entonces nosotros lo que hacemos, y esto lo hemos aprendido sobre todo con un pastor de la República Dominicana, se llama Sugel Michelén, no sé si habéis escuchado hablar de él, pero lo recomendamos muchísimo. Él tiene también, y en nuestra página web hay una serie que se llama Moldeando el corazón de nuestros hijos, moldeando el carácter de nuestros hijos, y son 36 enseñanzas sobre cómo trabajar con nuestros hijos, y es increíble, es lo mejor que hemos visto sobre educación bíblica, y todo está basado en consejos de proverbios. Así que hay consejos de cómo enseñarle al niño dominio propio a la hora de comer, a la hora de hablar, a la hora de actuar sobre sus emociones. Así que os recomendamos, de verdad, os recomendamos ese material. Y en uno de sus capítulos él explicaba cómo trabajar esto de la vara, y como decían nuestros hermanos, esto hay un tiempo específico para hacerlo. No vas a poner al niño de 18 años y le vas a decir, ven, que te voy a dar con la vara en el culete, ¿no? Nosotros lo que hacemos siempre es advertir al niño y enseñarle antes de que le demos con la vara o con la cuchara. Nosotros le decimos al niño, mira, esto no lo puedes hacer, le explicamos por qué no lo tiene que hacer, y si vemos que el niño lo ha entendido y de manera voluntaria él se está rebelando contra eso, entonces luego con mucha tranquilidad, y eso es la parte más importante, cuando se disciplina, los padres tienen que estar tranquilos para que el niño vea que tú lo amas, pero que estás corrigiendo la práctica pecaminosa. Entonces, según lo que haya hecho, pues siendo pequeñito, le damos una vez o 2 veces. Por supuesto, no de una manera así superficial, que el niño se ría, sino que sienta ese dolor. Algunos teólogos dicen que curiosamente es la parte del cuerpo que está más cómoda, así que creo que el Señor incluso nos ha creado esa parte para que pueda ser azotada. Y por supuesto en ningún momento siendo violento, no queriendo dejar nunca una marca en su cuerpo. Pero en ese momento nosotros le explicamos al niño, le recordamos lo que le hemos dicho, le decimos que eso no le agrada al Señor, identificamos el pecado, por ejemplo, mira, esto es orgullo, esto es ira, esto es rebeldía, y le hablamos al niño. Hay algunos psicólogos cristianos que dicen que los niños son pequeños, pero no son tontos. Ellos entienden. El niño con 2, 3 años, él entiende tu lenguaje no verbal, entiende tu comunicación. Y entonces corregimos al niño e inmediatamente, después de que le hemos dado, dejamos nosotros, lo que hacemos es dejamos esa cuchara y con nuestras manos acariciamos su rostro, le abrazamos, lo besamos, le susurramos al oído, te amamos y por eso te estamos corrigiendo. A veces tenemos un momento de oración ahí y el niño identifica, mi padre me ama, pero me está corrigiendo. Mi padre me ama, pero me está corrigiendo. El niño identifica que esa cuchara de madera es lo que me corrige aquellas actitudes, aquellas cosas que están mal en mi corazón. Así que hay que tratar de identificar cuál es el pecado y, por supuesto, en ningún momento se le riña al niño porque ha tropezado y ha tirado un vaso de zumo o porque ha roto un jarrón o porque está jugando y te está molestando. No, hermano, nosotros corregimos la manifestación del pecado. Todo aquello que es una manifestación del pecado, eso hay que corregirlo. Actitudes de niños
Eso hay que tener paciencia, hay que corregir, hay que utilizar otras cosas. Pero respondiendo ahora a tu pregunta, en el momento que ya los niños son mayores, pues bueno, lo que aquí entra mucho es el diálogo, la comunicación, por supuesto, como estáis haciendo, poner normas, poner límites, poner castigos, pero sobre todo también identificar, yo creo que sería muy importante con los adolescentes, que le podamos identificar lo que está mal en su corazón para retarle a que él le pida al Señor que transforme eso. Si es rebeldía, si es orgullo, si es vanidad. Hablar con nuestros hijos en un contexto donde ellos estén bien, en un momento ideal, porque los adolescentes, ya si tenéis hijos adolescentes sabéis, ¿no? Yo trabajo muchísimo con adolescentes y hay que saber cuándo hablar con ellos, tratar de llegar a su corazón, orar por sus vidas, también tener esa paciencia y bueno, en ese tiempo de adolescencia y de juventud, pues utilizar mucho más el diálogo, pero tampoco ser permisivo. Los niños en ese tiempo también te echan un pulso y ellos creen que porque tienen 17 años ya pueden hacer lo que quieran. Y tenemos que decir, no, aquí en esta casa obedecemos al Señor, hay unas normas, hay un horario que cumplir y en el momento que tú te rebeles, pues te vamos a poner también ese castigo o te vamos a poner un límite y seguir tratando de identificar qué es lo que está fallando en su corazón para predicarle el Evangelio. A veces tenemos que identificar los padres, como sucedió con el sacerdote Elí. Tenemos que saber si nuestros hijos son convertidos o convencidos. Y esta es la parte que más nos cuesta a los padres, pero hay que ser realista, hermano. Si tú no ves frutos en la vida de tu hijo, pues entonces tu hijo tiene un conocimiento teórico de Cristo, pero no ha nacido de nuevo. Así que quizás lo que tienes que hacer es doblar rodillas y pedirle al Señor, Señor, ten misericordia, transforma su corazón. Y si él es creyente y está viviendo en un tiempo de rebeldía, pues apuntar siempre al pecado que hay en su corazón para que él pueda orar, para que pueda identificar eso y poner esos límites y esas normas. Así que bueno, es mi consejo y sobre todo en este tiempo que el Señor os dé mucha gracia porque es un tiempo difícil, es un tiempo muy, muy difícil donde los niños ya dejan de ser niños y ahora ellos muestran la rebeldía del corazón, ¿no? Así que esta etapa de juventud los padres sufren mucho y tenemos que tener también paciencia. Gracias, Moisés. Muy claro. Muchísimas gracias, clarísimo. Sigo dejando abierto para que alguno quiera preguntar. Si no, paso las preguntas que me están mandando en forma anónima. Y las pregunto. ¿Hay alguien que quiera activar su micrófono y quiera preguntarle algo? Hay una pregunta que se hizo por el chat que dice, cuando tenemos adultos en casa y no ayudan o les cuesta ayudar en casa, ¿qué le decimos? Sí. Hace poco ese tema también se trató, si Ángela ahora también quisiera decir algo más sobre esto, se trató en una de las reuniones que se están haciendo aquí con mujeres. Bueno, lo primero, decir, hermanos, que a veces estamos cosechando lo que hemos sembrado. Eso es lo primero. Cuando un hijo con 30 años abiertamente no colabora en casa, parte de su economía, de su sueldo no lo entrega para colaborar con los gastos, está en rebeldía, quizás, hermano, quizás estás cosechando lo que has sembrado. Esto también es muy importante. Por eso yo creo que es clave trabajar en la crianza de nuestros hijos, para que nuestros hijos, aunque no sean creyentes, pero tengan principios bíblicos en sus corazones. Aunque los niños tengan 25 años, pero sepan que en casa hay que colaborar. Y conocemos familias así, que sus hijos no son creyentes, pero tienen una educación sólida en sus corazones. Así que lo primero, tienes que entender que quizás estás cosechando tu pereza espiritual, el no haber ejercido un sacerdocio, el no haber puesto límites, el no haber abierto la Biblia. Por eso es tan importante el segundo punto de lo que he compartido. Es importante no caer en el error del sacerdote Elí. Ahora, una vez que eso ya está sucediendo, pues bueno, ahora como se suele decir, el árbol está torcido y enderezarlo hay que tener también mucha paciencia, mucho tacto, porque si haces algo radical, pues vas a sufrir. Si al chico con 20 y tantos años, con 30 años, le dice o esto o lo otro, pues prácticamente va a salir de casa, se va a ir. Así que, bueno, yo os animo a que poco a poco también vayáis teniendo conversaciones, vayáis rectificando los errores que hayáis hecho y que en un momento también donde podáis tener una conversación como familia, pues podáis tratar de llegar al corazón y todo esto cubierto con oración, pidiéndole al Señor que toque su corazón, pero decirle, mira, hijo, tienes 35 años, tienes 27,
te hemos estado permitiendo muchas cosas, pero quizá nos hemos equivocado, hemos pecado contra el Señor, nos hemos equivocado, pero ahora queremos corregir nuestro error y aquí entendemos que esta es nuestra casa, que nosotros vamos a dar cuenta al Señor y te pedimos, por favor, que empieces a tener en consideración las pautas que te vamos a dar y si no lo haces, si son cosas graves, pues te invitamos a que puedas salir de casa porque también ya es tiempo de que puedas abandonar el hogar. Así que, bueno, si son cosas muy graves, por ejemplo, no lo sé, si es un chico que está consumiendo drogas en casa, pues entonces le diremos aquí, esto no lo vamos a consentir. Si es un chico que quiere meter a su novia en su habitación y convivir con ella, le tenemos que decir, mira, lo siento, te hemos estado dejando esto, pero hemos estado pecando y a partir de ahora, esto no lo vamos a consentir aquí en casa. Así que te amamos. No queremos que te vayas, hijo, pero amamos al Señor por encima de ti. Amamos al Señor mucho más que a ti. Así que te pedimos, por favor, que pienses en esto, pero si no lo vas a hacer, pues entonces tendrás que salir de aquí. Seguiremos siendo tus padres, pero aquí en nuestra casa vamos a tratar de obedecer al Señor. ¿Entendéis, no, hermanos? Si son situaciones muy al límite, pues entonces tendréis que honrar al Señor. La Biblia dice, yo honro a los que me honran, ¿no? Así que a veces la palabra del Señor dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada y he venido a traer discusiones y pleitos en el hogar. No sé si Ángela, que está aquí, quiere añadir quizás algún detalle más sobre. Sí, justo esta semana atrás estábamos con el grupo de mujeres de la iglesia tratando el tema de la maternidad y surgió justo esta pregunta, Marianela, justo qué hacemos con un hijo adulto que no quiere trabajar, que no está en rebeldía. Y bueno, la conclusión fue lo mismo que dice Moisés, ¿no? Hay que mirar primero para atrás y ver qué pasó con la instrucción en casa de ese niño, ¿no? En el caso cuando no quieren trabajar y son adultos, una mujer de pastor también nos contestaba esta pregunta y nos decía, para los niños cuando son pequeñitos no es negociable el no estudiar. Hay cosas que no son negociables, ¿no? Como el comer o las cosas básicas de disciplina de un niño, porque eso, luego el fruto que se recoge cuando son adultos es eso, ¿no? Que son chicos que entienden la necesidad de trabajar, de estudiar. Así que por eso la importancia desde que son pequeñitos que trabajemos muchísimo la disciplina básica en cada área del niño. Y luego ya cuando son adultos, cuando son grandes, pues intentar en positivo trabajar esa disciplina en el hogar, intentar en positivo seguir transmitiendo el evangelio y hay que trabajar muchísimo la comunicación con nuestros hijos, ¿no? Hacer lazos ahí de diferentes actividades, donde puedas salir, mirar qué os gusta, qué afín hay todavía, ¿no? El ir un sábado al campo, comer juntos, ir al cine, ver los gustos que este hijo ha tenido o que habéis trabajado a lo largo del tiempo y ahí intentar hacer esa conexión constante, ¿no? Porque en un hogar donde hay gozo, hay conversaciones, hay disciplina y eso es lo que tenemos que intentar trabajar y mantener desde que son pequeñitos, ¿no? Muy bien, se ve que nos ha sorprendido el tema de la crianza de hijo porque todo llevó a eso, ¿no? Así que hay dos preguntas más acerca de eso, muy similar. Alguien preguntó, ¿hasta qué edad debe quedarse en el hogar? Más o menos lo mismo que bajo el mismo techo, el hijo abiertamente apartado. Perdona, el hijo apartado, ¿cómo dices? Bajo el mismo techo, ¿no? ¿Hasta qué edad debe quedarse en el hogar si hay un hijo que está apartado? Sí, sí. Siguiendo el mismo techo, estando en el mismo techo de su hogar. Sí. Bueno, yo creo que los padres, a la luz de la Biblia, somos responsables de proveer en nuestro hogar y para nuestros hijos. Los padres somos responsables de cuidar a nuestros hijos hasta que ellos mismos tienen la capacidad y tienen los recursos de cuidarse a sí mismos. Así que, bueno, no creo que haya una edad específica, porque, por ejemplo, hay algunos países donde con 15, 16 años ya salen de sus hogares. Y hay otros que, aquí, por ejemplo, en España, te puedes encontrar al niño con 35, 40 y tantos años y está en casa. Ya no sabes cómo sacarlo de casa, ¿no? Entonces hay muchos contextos. Pero lo que sí que creo también es que hay que formar a los niños para que desde muy pequeños sean maduros y que en el momento que tengan la oportunidad ellos sean emprendedores, ellos puedan salir, ellos puedan estudiar fuera,
si trabajan y ya tienen para poder alquilar un piso, pues animarles también como padres a que puedan compartir los gastos y puedan estar quizás con otros chicos creyentes, en el caso de que sean creyentes. Y en el caso que el chico no sea creyente, pues también hay una tendencia a que los chicos muchas veces se acomodan a la casa, tienen su sueldo, tienen 20 y tantos años, pero saben que mamá me hace la comida, que mamá me dobla y me lava la ropa y que puedo estar ahorrando, pero eso tampoco es lo más correcto. Hay que ir impulsando, hay que ir empujando a que los niños salgan de ese nido. De hecho, la propia naturaleza muestra cómo los animales dependen mucho menos de sus padres y nosotros muchas veces estamos ahí muy conectados al cordón umbilical. Así que creo que desde pequeño tenemos que tratar de hacer a los niños lo más independiente posible, de que tengan sabiduría para administrarse bien, desde pequeño enseñarles también cómo gestionar la economía, que podamos impulsarle a que tengan una experiencia de estar un año fuera. Todo eso yo creo que hace que los niños crezcan y que maduren. Y si tienes a un niño o a un hijo que no es creyente y tiene la posibilidad ya de mantenerse y de buscar la independencia, creo que eso es bueno. Además, esto es algo muy saludable para los matrimonios. Hay matrimonios que tienen a sus hijos muchísimo tiempo y que eso pasa factura también en el matrimonio. Así que creo que hay que ir poquito a poco encaminándolos y por supuesto, en algún momento que le vaya mal, que no tengan recursos, pues bueno, pueden volver a casa o les podemos ayudar, pero me llama la atención cómo esto en otras culturas, al final me doy cuenta que es muy cultural todo esto. Porque en otras culturas vemos a chavales con 13, 14, 15 años. Bueno, en la Biblia a los 13 años ya se le consideraba, a un chico se le consideraba hombre. Y este es otro tema que sería muy interesante. Pero yo, por ejemplo, bueno, no sé si decirlo, pero yo, por ejemplo, no creo en la etapa de la adolescencia. Creo que eso es algo que se ha inventado también la psicología, pero no creo en la adolescencia. A la luz de la Biblia, creo que hay un momento donde tú dejas de ser niño y te conviertes en un jovencito y eres un hombre. Además, mira qué interesante, la propia niña en su cuerpo biológicamente sabe cuando ya no es niña, no es adolescente, es mujer. En el momento que ella tiene la menstruación, esa chica ya no es una niña, ya no es una adolescente, esa chica puede ser madre. Y en la Biblia no aparece nunca la palabra adolescente, aparece la palabra niño y la palabra joven que hace referencia a hombre. Así que bueno, no es el tema, no quiero ser tampoco más polémico, ya tenemos bastante con lo de la vara, pero creo que esto es algo muy interesante y que en nuestra cultura también se está introduciendo ese pensamiento, ¿no? Los adolescentes, y sabéis que al final la adolescencia lo que entiende nuestra sociedad es que es una etapa de inestabilidad, una etapa de rebeldía, una etapa donde él no sabe lo que quiere, y esa etapa, sabéis que los psicólogos y los sociólogos no saben ni cuándo empieza ni cuándo termina. Algunos dicen de los 13 a los 18, pero yo conozco a profesionales que dicen que es desde los 13 hasta los 27. Así que imagínate, yo creo que es importante que en el momento que podamos, con 12, 13 añitos, que ya empiecen a aprender un oficio, que estén colaborando en casa, que empecemos a tratarlos como jóvenes que son, como jovencitos, como hombrecitos y mujercitas que ellas son. Así que bueno, quizás me desvía un poco, pero... Os quiero recomendar a todos un artículo que se encuentra en la página de Aviva Nuestros Corazones, o simplemente si colocáis en la barra de Google 12 maneras de amar al hijo rebelde. 12 maneras de amar al hijo rebelde. Lo escribe Abraham Piper, el hijo de John Piper, y él desde su punto de vista como hijo rebelde, que pasó por aquella etapa, pues cuenta también qué hicieron sus padres para que él se mantuviera en el Señor. Y son 12 maneras muy prácticas, con principio bíblico, pero luego lo aplica muy bien. Y la verdad que os lo recomendamos a todos sí, que podáis leer atentamente ese artículo. Os va a dar mucha luz sobre os recomendamos una página que tiene muchísimo material, se llama Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Ahí en esa página hay un buscador donde puedes poner cualquier cosa y han escrito personas desde una perspectiva muy bíblica, y hay un material que Ángela recomienda muchísimo a las mujeres, un ministerio que se llama Aviva Nuestros Corazones para las mujeres. Nancy Leigh Moss es una hermana que el Señor está utilizando de una manera muy, muy buena trazando la palabra. Así que, bueno, son recursos por si queréis anotar,
que bueno, de ahí estamos bebiendo nosotros y nos está ayudando mucho como familia, pero también en el ministerio. Bien, ahora nos vamos a otra punta. Dice, ¿qué hacer cuando vemos que una de las mejores amigas de una hija o un hijo está lejos de Dios y es de influencia a la otra hija o al otro hijo? ¿Tengo que alejarla? ¿Tengo que...? Eso es lo que preguntan. Bueno, creo que todos entendéis que son preguntas que son muy generales y que habría que conocer mucho, ¿no? El contexto, muchas cosas, ¿no? Hay muchos detalles que me gustaría, pues, poderle preguntar a esta persona, desde la edad que la niña tiene, claro, porque no es lo mismo que mi hijo tenga 14 años y que yo vea que tiene una mala relación, entonces puedo cortar esa relación, a que mi hijo tenga 23 años y esté quedando con personas que a lo mejor son de mala influencia, ¿entendéis, no? Así, hay muchos matices en esta pregunta. Mientras sea posible y tú puedas cortar relaciones, yo creo que tú tienes que cortar relaciones. Mientras sea posible, mientras estés en ese tiempo de influencia, pues claro, si mi hijo con 13 años está saliendo con chavales que están yendo a la discoteca o que lo están incitando a fumar o otras cosas, yo ahí sí puedo cortar. Puedo decir, mira, tú tienes 13 años, tú eres un menor de edad, tú estás aquí en mi casa. Pero claro, ya cuando un hijo es mayor de edad, tiene cierto margen también para escoger sus amistades. Así que también yo creo que aquí tendríamos que usar mucho la comunicación, hablar mucho, orar mucho, imitar mucho el ejemplo de Job. Por eso he querido puntualizar ese tercer caso. Ahí está Job. Job está viendo eso. Job está viendo que sus hijos están perdidos celebrando barbacoas y haciendo asados argentinos. Y Job lo que hace es doblar su rodilla, hermano. Y yo creo que necesitamos mucho más eso. Yo creo que necesitamos mucho más clamar al Señor, tener comunicación, hacer el trabajo previo. Eso, por supuesto, como estoy diciendo, todo lo que trabajemos desde pequeños, que nuestros hijos tengan amistades en la iglesia, amistades en el Señor, amistades fuertes en la iglesia, eso evita muchísimo. Pero si por cualquier motivo no tienen eso, pues claro, si son mayores, tendremos que tener mucha comunicación, pero como siempre, si vemos que se pasa ya algunos límites y está empezando a tomar drogas o quiere llegar a la hora que quiera, ahí nosotros nos posicionamos y decimos, mira, tienes 22 años, pero esta es nuestra casa y aquí se llega a esta hora. Entonces, ahí sí que tenemos que, creo que, ser radicales. Así que, bueno, hay algunos matices que quizás no me atrevo a responder porque no conozco bien el contexto. Yo os animo en ese sentido a nivel personal y contando un poco también parte de mi testimonio. Aunque yo conocí con 11 años al Señor, pasé una etapa de rebeldía en la universidad por una relación con no creyente durante 3 años. Y bueno, fue a peor esa relación. Y cuando terminó, mi madre me decía, yo pasé horas y horas delante del Señor, de rodillas frente a mi cama, pidiéndole al Señor que cortara eso, porque sabía que no iba para ningún lado, ¿no? Así que bueno, soy fruto de oración también de mi madre, de mi padre. Y bueno, digo que sí, que la oración tiene poder y el Señor lo escucha y bueno, logró un milagro en mi corazón también. Me abrió los ojos y no permitió que siguiera adelante. Así que bueno, animaros a todos, así sea la etapa en que estén nuestros hijos, si son una etapa de rebeldía, donde han tocado fondo quizás con algún pecado, pero estar ahí. Mis padres siempre estuvieron ahí y aunque yo no la veía a mi madre, pero cuando pasaba una noche y otra, ella clamó al Señor de rodillas en su habitación y el Señor la escuchó también. Así que ánimo a todos. Guillermo, hay una hermana, creo, de Sanlúcar que quiere decir algo y no. Ruth, ¿quieres comentar algo? Digo por la hora, por si luego se tienen que ir o algo. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Quería comentar, bueno, buenas noches. Tengo 4 hijos, ya mayorcitos todos, 2 niños y 2 niñas. Y bueno, quiero que con mi experiencia y los errores que hemos cometido, que por lo menos vosotros, los que tengáis hijos más pequeños, pues podáis evitar ciertos errores, ¿no? Hombre, porque sabiendo que hay errores que cometemos los padres, que después conllevan muchas consecuencias y algunas pues son consecuencias que son definitivas, ¿no? Nosotros hemos crecido en una familia cristiana y claro, yo he tenido esa enseñanza con mis hijos, en la enseñanza bíblica, y bueno, en el temor de Dios, en lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere.
Y hay poco a poco con la sociedad y también con las iglesias a veces permisivas, iglesias que son más bien light, ¿no? Pues empezamos a dudar, digamos, de lo que nosotros entendemos y nos dejamos un poco como se decía en una predicación, hacemos un poco como el camaleón y nos adaptamos a este mundo y terminamos viendo bien lo que en verdad está mal. Un ejemplo, por ejemplo, yo diría de que los niños, mis hijas o mis hijos, tuvieran novio o novia muy temprano, cosa que no es normal, ¿no? Con 15 años, 16 años no se puede tener novio o novia. Y entonces lo vemos como algo, bueno, normal, puesto que en la sociedad todo el mundo lo lleva, ¿no? En la iglesia también. Los pastores o los ancianos no dicen nada, no reprenden, no hay disciplina. Entonces entramos en ese mundo y al final, pues, nuestros hijos no solamente se hacen novios temprano, sino que hay un yugo desigual. Y nosotros como padres lo vemos y no decimos nada. Al final queremos quedar bien con nuestros hijos, no queremos ser un fanático, no queremos ser los metepatas y terminamos pues haciendo lo que el mundo hace. Entonces que tengáis mucho cuidado de ser firme en esa actitud, de que lo que no es correcto, parar los pies, enseñarle a vuestros hijos. Y una de las cosas que yo aconsejaría también, de mirar muy bien en qué iglesia estáis, que vuestra iglesia sea bíblica, que vuestra iglesia sea una iglesia donde se reprende también el pecado, que sea una iglesia donde los responsables estén pendientes también de los miembros de la iglesia. Si estáis en una iglesia donde nadie dice nada, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, yo aconsejaría de buscar una iglesia aunque fuera más lejos, pero que sea bíblica y que tenga disciplina. Porque entonces no tendréis a nadie para, digamos, apoyar o respaldar o disciplinar vuestros errores. Nosotros ya tenemos nuestros hijos que ya son grandecitos. Yo he permitido de que, bueno, algunos de mis hijos estén andando los caminos del Señor, a pesar de algunos errores también. Y hay otros, pues, se han desviado y están pagando también las consecuencias, tanto ellos como nosotros, de cosas malamente hechas y que se podía haber evitado, porque teníamos la palabra, sabíamos que estaban las cosas que eran mal, pero